Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario por medio que le encanta la tecnología. Mi nombre es Jaime y hoy día, gracias a los amigos de Vivo, vamos a revisar el i53S, que vendría siendo el hermano mayor del i51 que revisamos hace poquito, pero es comparable, es comparable, sí. Tiene algunas diferencias, algunas cositas andan mejor, en otra cosa anda un poquito más bajo, pero nadie va a poder quedar de lado con este espectacular modelito porque es precioso, a pesar que yo vivo y muero por tratar de mantenerlo limpio porque su color azul, que no me acuerdo, azul claro, azul bonito, y es como un azul metálico en verdad, precioso y en verdad dan ganas de andarlo luciendo todo el día. Otra vez tenemos el módulo de cámaras que es bastante característico de Vivo, con una cámara principal de 64 megapíxeles, y si está interesado en conseguir este teléfono, hoy día lo pueden encontrar ya que Vivo se encuentra de cumpleaños con algunos descuentos. Este aparato originalmente estaba a 279.000 pesos y creo que lo pueden encontrar con 50.000 pesos de descuento de una sola vez, así que búsquenlo, o está con 50.000, pero bueno, la cosa es que está bajo los 300.000 pesos y creo que por eso Vivo sigue siendo una muy buena opción si quieres cambiar tu celular. Así que gracias Vivo por eso y por los regalitos que me mandaron también. Parece que quieren conquistarme con algo más que solo teléfonos. Para los que no vieron el unboxing, se los voy a dejar aquí arribita en alguna parte para que lo revisen y vean todo lo que trae en la cajita. En general se ve bastante bien de diseño, tiene bueno una perita un poquito más grande que la parte de arriba. Los bordes se ven perfectamente delgaditos, un teardrop para la cámara frontal. Por supuesto este bisel negro que hace que el teléfono se vea un poquito más delgado de lo que es, con un espesor que actualmente tiene 8,3 milímetros, lo cual ya es bastante delgado. He visto más delgado, sí, pero se siente muy bien al tacto, es muy cómodo para andarlo trayendo. Viene, como les decía, en dos sabores, negro océano y este maravilloso azul arcoíris, por si están interesados. Y en temas de peso, pesa 191 gramos, lo cual no es el más liviano, se siente su peso, pero creo que anda bien. Junto con esta pantalla de 6,58 pulgadas, completamente Full HD de 60 Hz. En este caso no tenemos ningún tipo de mayor cantidad de tasa de refresco, nos vamos a quedar con los 60 Hz, pero anda súper bien y además que tiene una cantidad de optimización y personalizaciones dentro de la capacidad de configuración de pantalla. Por ejemplo, tenemos tamaño del escritorio para cambiar los iconos y hacerlos más grandecitos si es que les queda más cómodo, o hacerlos más pequeños si así lo prefieren. Tiene un montón de personalizaciones. Además viene con un procesador MediaTek Helios G80, lo cual ahí es como medio raro con respecto al i51 que tenía un Snapdragon, pero la verdad es que este procesador anda bastante bien. Tiene 8 GB de RAM y además tiene 4 GB que ocupa de la memoria interna de 128 para un total de 12 GB RAM expandida. Bluetooth 5.0, carga rápida de 33 watts, con su USB tipo C, lo que promete una carga completa en menos de una hora, por supuesto. Acelerómetro, giroscopio y todos los sensores habidos y por haber que son normales. La cámara frontal es de 16 megapíxeles y atrás tenemos una cámara de 4 megapíxeles y dos cámaras de 2 megapíxeles, una de profundidad y una super macro. En este caso no contamos con una cámara gran angular. Tenemos un solo parlante, en mono, pero viene con un audio jack que además incluye unos audífonos que en esta ocasión sí los probé, pero suenan como audífonos, no son espectaculares, suenan como cualquier audífono genérico, pero ayuda para todos aquellos que no tengan algún dispositivo Bluetooth y tampoco tengan audífonos por ahí para gastar, así que vienen incluidos en la cajita. Ahora el lector de huella que trae, que no viene en la pantalla, lo cual me gusta mucho, suficientemente rápido, no sorprende, pero tampoco desilusiona. Estamos aquí y ¡pum! Listo. Me gusta mucho. Además también viene con un reconocimiento facial por si acaso y apenas uno lo levanta como que queda activo para poder reconocer. El sistema operativo que trae es FunTouch 11.1. Para los que ya conocen algo de Vivo o lo han visto en mis videos anteriores, podemos decir que el sistema operativo del FunTouch es súper fun de ocupar. He hecho de menos algunas cositas que se ven presentes en otros teléfonos, por ejemplo tener algún cajoncito acá al lado para poder tener aplicaciones rápidas, pero es bien colorido, ocupa básicamente las aplicaciones que vienen con Android de fábrica. Y si juegas con este modelito también vas a poder jugar. No trae el Turbo Boost que traía el i51, pero creo que en este caso es una buena jugada porque ese Turbo Boost lo que más hace es desconcentrar que ayudar, pero con el procesador que trae es suficiente para poder jugar con completa normalidad y tranquilidad. Como ustedes saben, yo no juego mucho, pero los juegos que juego corren sin ningún problema en las aplicaciones que deberían estar.
Pero ¿dónde es el fuerte de Vivo en verdad? ¿Y dónde Vivo se destaca con respecto a los otros teléfonos? Creo que la tecnología de Vivo en torno a sus cámaras, de las cámaras principales, no tiene comparación en este momento. Tienen unas cámaras que son buenísimas, se ven súper claras, funcionan perfecto en modo nocturno. También me gusta mucho cómo se ven y cómo han hecho este arreglo, a pesar que ahora ya todo es mucho más grande de lo que vemos acá. Por supuesto tiene modo HRD, modo nocturno. El HRD tienen que prenderlo por si acaso. Vertical, noche, foto. Y además tiene, si nos vamos para acá, para el más, un modo de panorámica, el modo full, que es de 64 megapíxeles, lo cual, ¡pum! A diferencia de otros teléfonos, la captura es automática y eso me gusta mucho. No se queda pensando cómo va a ocupar los 64 megapíxeles. Y si nos vamos a los detalles de las fotos, el Poco Yo se ve espectacular. Se le ve el brillo, los poritos y todo, y además tiene una muy discreta marquita de agua por si la quieren personalizar para que la puedan ocupar ustedes, por supuesto. Creo que el nivel de precio, calidad y uso va de acuerdo con lo que uno esperaría. Y una vez más, todos estos teléfonos te hacen pensar en qué momento los teléfonos se volvieron tan caros y entregan tan poco. Y te vienen estas marcas como Vivo, Xiaomi y otras más que te dicen, ¿saben qué? Yo les voy a entregar calidad y precio al mismo tiempo. Por supuesto, también hay unas cositas que les faltan que yo podría decir que para mí son bastante importantes, sobre todo en el tema del video, que uno no puede cambiar la proporción de la grabación de video. Me refiero a si uno quiere hacer un video cuadrado de 1:1, no lo va a poder hacer en este caso, solamente lo va a tener que trabajar en postproducción. Eso creo que es algo que viene con otros teléfonos que a mí, sobre todo a mí, para la creación de contenidos me ayuda mucho, y a todos aquellos que quieran empezar a crear contenido o crean contenidos para diferentes plataformas, puede ser que les genere un poquito de ruido. Y lo otro es que tampoco viene en el tema de las cámaras un modo profesional de video. Viene un modo profesional para fotos, pero no para video. Y eso a mí también me molesta un poquito, porque tenemos que ir a aplicaciones externas para poder grabar y poder controlar el ISO y la velocidad de obturación y la apertura, lo cual podría ser un poquito más amigable en ese sentido. La pantalla se ve espectacular para consumir contenido, no tiene ningún problema para consumir contenido, los colores son bastante brillantes, incluso se ve muy clara en el exterior a plena luz del sol, así que no van a tener nada que quejarse con respecto a eso. Siempre a uno le gustaría un poquito más de brillo, sobre todo cuando está en el exterior, pero esta pantalla está correcta, se ve con muy buena definición y con los colores bastante vivos. Otra cosa que me gusta mucho del tema del sistema operativo es que tiene muchas capacidades para la personalización. Si nos vamos a la configuración general y nos vamos a efectos dinámicos, podemos ver efecto de luz ambiental. Esto quiere decir que cuando te llama o te llega un mensaje, tu pantalla brilla de cierta forma. También pueden cambiar la animación de desbloqueo de la página del teléfono, la animación de reconocimiento facial, la animación de carga, animación para insertar el USB y la animación de encender y apagar pantallas, para que ustedes puedan hacerlo de la forma que quieran. Bienvenido a todos los usuarios. Yo creo que nadie se podría arrepentir de tener este teléfono. Uno, por cómo se ve, es un teléfono muy conveniente. Otro, por las prestaciones que tiene. Si bien tiene una cámara de 64 píxeles, que es la principal, es la que van a ocupar para todo, en verdad. Tiene otras dos que ayudan también a la profundidad y a sacar fotos macros si es que así lo desean, pero con esta cámara van a tener suficiente. Como que estamos evolucionando o involucionando a tener una cámara que cumpla con la mayor cantidad de condiciones, como es normal. Se nota también un poquito el procesamiento de la imagen, y a mí me gusta mucho la facilidad y lo rápido que es al momento de tomar una foto y que no tenga que esperar. El sonido es mono, para los que les gustaría saber. Suena fuerte, pero no es su fuerte. Y como les dije, trae una conexión audio jack para todos aquellos que quieran tener audífonos, o si acaso les basta con el audífono que viene incluido, no tienen ningún problema. Esta es una cosita de las que me gusta a mí de Vivo, que se puede girar la pantalla principal y quedan todos los accesos directos en el lado y no abajo. Me gusta mucho. Y en el tema de los widgets que uno tiene, también hay muchos widgets que ya están, por supuesto, en defecto con Android 11, y ustedes podrían personalizar o ocupar dentro del teléfono sin ningún tipo de problema. Van a estar muy acostumbrados. Además, contiene todos los servicios Google para los que quieren saber y me preguntan frecuentemente con respecto a eso.
Así que lo recomiendo 100%. Ahora estoy en la disyuntiva entre el i51 y el i53. Creo que me confundieron un poquito, pero todo depende al final de si lo va a ocupar para sacar fotos o lo va a ocupar para jugar. Este tiene mucho mejor cámara que el i51, que tenía una cámara de 48 megapíxeles, y esta tiene una de 64 megapíxeles. También con estabilizador, no tiene 4K y graba Full HD, y además tiene cámara lenta y todas esas cosas para los que les gustan. Así que recomendable 100%. Si es primera vez que pasan a mi canal, los invito a suscribirse, vayan a YouTube, al canal de Jaime, suscríbanse, prendan las campanillas para que me ayuden a llegar a los 10.000 suscriptores, ojalá de aquí a fin de año. Síganme en redes sociales, Instagram, LinkedIn y Twitter, donde subo más noticias, videos y cosas que están por venir. Y como sabes, si les gustó el video, dale like. Si te gustó mucho, suscríbete. Si vas a salir, usa mascarillas, vacúnese, lea un libro, sea amable y nos vemos en el próximo video.